programa radial Ánimo, iniciamos el plan de lectura de la Biblia en un año, para complementar las conferencias de teología impartidas por la abogada Lady Campos. Lecturas impartidas por la esposa del pastor Jacobo Ortiz, Susi Ortiz. Bendecido día, hermosas. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios en Génesis capítulos 37 al 39. Padre amado y santo Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad, Señor. Nos muestre, Padre, la palabra que tienes, el mensaje que tienes para nosotras en este día, Padre. Te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice así. Capítulo 32. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿Qué buscas? José respondió, Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, No lo matemos. Y les dijo Rubén, No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, El joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo,
La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Capítulo 38. Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim, junto al camino de Timnat. Porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado, y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella cuando la sacaban envió decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano del uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Capítulo 39. José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El registro familiar de Jacob, Israel, inicia la última sección del libro de Génesis. Comienza con la descripción de José, figura central de los capítulos restantes. A los 17 años José era considerado un hombre, pero sus quejas, señal de inmadurez, causaban fricción entre los hermanos, lo cual se agravó por la parcialidad de Israel hacia el joven. José no solo había nacido cuando Israel ya era anciano, sino que también era el hijo de su amada esposa Raquel. Israel lo amaba tanto que le dio una túnica de diversos colores. Era una prenda preciosa que despertaba celos entre los hermanos. Mientras José sentía y recibía amor de su padre, los hermanos veían este amor y se ponían aún más celosos, por tanto lo aborrecían. El favoritismo de Israel generó luchas familiares. Después de que los hermanos de José conspiraron contra él, para matarle como si fuera un animal, los hijos de Jacob querían asesinar a su propio hermano para asegurarse de que sus sueños no se hicieran realidad. En el capítulo 38 se muestra la continuación del pacto con Abraham a través de Judá, el contraste entre Judá y José y la mano de Dios detrás de escena. Después de que vendieron a José como esclavo, Judá se alejó de sus hermanos y se acercó más a Canaán. Esto ya evoca imágenes de la desobediencia de Esaú al casarse con mujeres extranjeras. El texto hebreo implica una relación lujuriosa. Judá vio, tomó y se acostó. Por lo tanto, se transmite una imagen de un Judá que se aparta de la adoración a Jehová. En ese apartarse vemos también cómo Judá peca al acostarse con una ramera, a quien no conocía, siendo ésta Tamar su nuera y naciendo de esta relación los gemelos que tendría después Tamar. Al igual que Rebeca, Tamar tenía gemelos en su seno. El orden de nacimiento era muy importante en la tradición hebrea. El primogénito recibía ciertos derechos, por tanto, determinar quién era el mayor era de suma importancia. Al principio parecía que Sara, en hebreo brillo de amanecer, nacería primero, y le ataron una cinta roja en la mano. Sin embargo, Fares, del hebreo ruptura, se abrió camino y se convirtió en el primogénito. Ambos fueron influyentes, ya que Sara se convirtió en cabeza de una familia de Judá, como se ve en Primera de Crónicas 2:6, y Fares fue antepasado del Rey de Reyes, Jesús. El capítulo 39 resume la historia de José.
En medio de lo que parecía una situación desesperante, el tema de todo el relato pasa a ser: Jehová estaba con José. Jehová haría posible su éxito, así como Dios había estado con Abraham, Isaac y Jacob, estaría con él. Esta declaración pone en perspectiva los sucesos desafortunados que viviría José. Aún quienes lo rodeaban eran conscientes de que el Señor estaba con él. Potifar reconoció la bendición sobre José y puso toda su casa bajo su autoridad. Después de que la esposa de Potifar acechara a José, vemos cómo él se resiste a la tentación y aún en la cárcel Dios continúa con él. Ya que Jehová conocía el corazón de José y veía la obediencia y el temor que tenía hacia él. La repetición de la mentira refuerza la maldad de esta mujer y lo apremiante de la situación para José, aunque él era completamente inocente de los cargos. Pero Jehová estaba con José. Aún en medio de su hora más oscura, había sido obediente al Señor, fiel a su amo y había huido de la tentación. Como en casa de Potifar, José ascendió a una posición de autoridad en la prisión. Era fiel en las pequeñas cosas y Dios lo bendecía haciéndolo más influyente. Así como Potifar no tenía que preocuparse por su casa, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José. Cabe recalcar esta parte donde nos refiere que José era fiel en las pequeñas cosas y Dios lo bendecía haciéndolo más influyente. En el capítulo 25 del libro de Mateo, versículo 23, Dios nos dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. José fue fiel a la palabra de Dios, José fue fiel a la enseñanza que había recibido y a la instrucción que le dio su padre Israel. José entendió todo esto y por eso puso por obra toda la enseñanza que le había dado su padre Israel acerca del Dios a quien servía. Vamos a conocer un poco más de Tamar, una viuda decidida. El trasfondo de Tamar era ser esposa de hijo primogénito de Judá. Fue madre de gemelos. En la historia de Tamar vemos que enviudó al morir Onán, hermano de al rehusar embarazarla, le negó su derecho legal a un heredero. Con sagacidad engañó e hizo caer en la trampa a su suegro Judá para que admitiera que la había agraviado. ¿Qué lecciones podemos aprender de Tamar? Tamar no aceptó su victimización, sino que bien o mal buscó cómo conseguir lo que le pertenecía por derecho. Fue integrante de la genealogía de Cristo, una prueba de la gracia de Dios, tal como se ve en Mateo 1:3. Padre amado y santo Dios, gracias te damos por esta tu palabra, Señor. Gracias porque nos dejas ver, Padre, tu mano de misericordia, Señor, como las cosas que uno hace, Señor amado, Padre, erróneamente, Señor, tú las llevas a un fin, Padre mayor, Señor, tú nos ayudas a enderezar nuestros pasos, Señor. Gracias te damos, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor amado, que todo cuanto obra a nuestro alrededor, Señor, todo lo que podemos ver y no ver, Señor amado, es bajo tu voluntad, bajo tu gracia, Padre, sobre nosotras. Te rogamos que siga tu Espíritu Santo ministrándonos y en tus manos estamos confiadas, Padre, que tú eres nuestro ayudador. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invitamos a unirte a nuestro programa radial Ánimo, transmitido todos los martes por la abogada Lady Campos, en vivo desde Canadá, a través de YouTube, Facebook y radio.